César Vallejo es un gran poeta nacional y es considerado uno de los grandes de la literatura latinoamericana del siglo XX. Guiado por el conocimiento y por el afán renovador, en el año 1915 se une a un pequeño grupo de intelectuales conocidos como Bohemia Trujillana, y que en 1923 adoptan el nombre del Grupo Norte, no sabiendo el gran impacto y la grande huella que estaban instaurando aquel día. Como citaba el mismo Vallejo, hay algunos que nacen, otros crecen y mueren, y otros que nacen y no mueren, y otros que sin haber nacido mueren, y otros que no nacen ni mueren son los más. Y el grupo nació para perdurar en la memoria de todos los peruanos hasta el día de hoy. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, pueblo en una zona alta del departamento de La Libertad, en Perú. Fue el menor de 11 hermanos. Su apariencia mestiza se debió a que sus abuelas fueron indígenas. Su padre, don Francisco del Paula Vallejo Benítez, un hombre al que se le reconocía por ser capaz de resolver diversos conflictos que ocasionaban entre los pobladores. Su madre, doña María de los Santos Mendoza Gurrionero, fue una mujer que se dedicaba a las tareas de su hogar y a la crianza de sus hijos. Este matrimonio tuvo 12 hijos, siendo César Vallejo el último. Vallejo inició su educación en su tierra natal, Santiago de Chuco, en el centro escolar número 27. Luego iría a Huamachuco para continuar con sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás en el año 1909. En Trujillo inicia sus estudios universitarios interesándose por la Facultad de Filosofía y Letras. Se matriculó en la Universidad Nacional de Trujillo, pero por problemas económicos tuvo que abandonar sus estudios. En 1913 nuevamente retoma sus labores universitarias. Asimismo se gradúa en 1915 en bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Trujillo se convierte en parte de su vida intelectual, ya que se encuentra con varios escritores que con el paso del tiempo se convertirían en el Grupo Norte. En 1920, en la ciudad Santiago de Chuco, se le acusa a César Vallejo de múltiples crímenes, en los cuales tuvo que ser privado de su libertad por 122 días. Este acontecimiento en la vida de Vallejo marcó los límites de por vida, no solo en su forma de pensar y actuar, sino también tuvo un gran impacto en sus obras redactadas posterior al suceso. Vallejo era un joven protestante que tenía una postura firme contra las injusticias y una forma de expresar sus ideales. Eran sus escritos un pensamiento de carácter libre plasmado en una hoja que reflejaba el carácter de César Vallejo, por lo que al ser detenido y de recibir una forma directa el maltrato y la injusticia, se sintió desesperadamente impotente.
Vallejo toma como una expresión el poemario Trilce, donde se trata de expresar y detallar al sujeto del poemario como un personaje que algunas veces ha sido golpeado y se ha encontrado desamparado, en donde se refugia en las letras de aquellos poemas. Es una forma liberadora, donde él logra escribir 77 poemas que argumentan la gran capacidad de comprensión de Vallejo a aquel sujeto inmerso en una época de dolor. El 15 de abril de 1938 falleció, en un Viernes Santo con llovizna en París, pero no un jueves con aguacero, como escribió en un poema famoso Piedra Negra sobre una piedra blanca. Entre sus obras están Los Heraldos Negros, Trilce, España aparta de mí este cáliz, Piedra Negra sobre una piedra blanca y Poemas Humanos. ¿Cómo nació el Grupo Norte y quiénes conformaban dicho grupo? El grupo adoptó el nombre de Bohemia de Trujillo a raíz de un artículo escrito por el poeta Juan Parra del Riego en la revista limeña Balnearios, el 22 de octubre de 1916. Parra del Riego, quien poco antes había visitado Trujillo con gran acogida, describió admirativamente al grupo literario, llamándole con dicho nombre, y alabó, entre otros, al poeta César Vallejo, de quien citó unos versos que le parecieron estupendos. Este grupo tuvo inspiradores y dirigentes al escritor y periodista Antenor Orrego y al poeta José Eulogio Garrido. Entre sus miembros más destacados figuraron César Vallejo, Víctor Raúl Haya de la Torre, Alcides Espelucín, Macedonio de la Torre, Juan Espejo Austurrizaga, Francisco Sandoval y Ciro Alegría. Insurgió con inquietudes artísticas y sociales, mostrando un afán renovador en tiempo de la crisis mundial derivada de la Primera Guerra Mundial. Este grupo es muy importante para el desarrollo cultural del Perú, siendo un miembro destacado en los campos literarios, ideológicos y políticos, como es en el caso del poeta César Vallejo y el político Víctor Raúl Haya de la Torre. Algunos de sus actuales sucesores del siglo XXI es el escritor Eduardo González y el artista visual Gerardo Chávez. La vinculación de César Vallejo y los Bohemios Trujillo entre 1915 y 1917 fue decisiva la definición de su vocación literaria y la maduración de su personalidad como poeta. A Antenor Orrego y Alcides Espelucín lo ayudaron a ensanchar su nuevo horizonte, que todavía está restringido en el clasicismo y el modernismo. Los bohemios lo animaron a publicar sus primeras composiciones poéticas en el diario que aparecieron en el diario La Reforma de Trujillo y otros poemas suyos que fueron publicados en el diario La Industria y en la revista Balnearios de Lima. Pero el movimiento habría de tener su mayor brillo de influencia y difusión alrededor del diario trujillano, fundado en 1923
por Orrego en asociación con Alcides Espelucín. El Grupo Norte también se hizo llamar Grupo Trilce en honor a César Vallejo. Bien, ahora voy a hablarles un poco del poemario Trilce. Vallejo utilizó los 3 poemas como forma de expresión, intentó expresar y elaborar el tema de los poemas como un personaje que a veces era golpeado y se sentía indefenso. Encontró refugio en la letra de estos poemas, que es una especie de liberador. En forma logró escribir 77 poemas, demostrando la gran capacidad de Vallejo para emprender temas inmersos en tiempos dolorosos. El poemario Trilce pertenece a la época vanguardista de Vallejo. El vanguardismo es una frase utilizada alrededor del cambio de siglo y está asociada con cambios en la sensibilidad. Es una forma de ver el mundo donde los jóvenes comienzan a surgir con una necesidad urgente de colapso, representación de otras épocas de la vieja cultura. En la actualidad, la poesía romántica mantiene su estatus, pero otros temas han avanzado en este género, como los casos de derechos humanos o cuestiones ambientales. Esto demuestra que la literatura es un claro reflejo de la época en la que las personas utilizan este tipo de arte para expresarse. Por otro lado, la poesía es un género difícil de escribir y vender. Pensamos que solo unas pocas personas pueden acercarse a este maravilloso mundo, pero a medida que atraemos a nuevas generaciones de nuevas formas, el alcance de la poesía se amplía gradualmente. ¿Qué valores se destacan dentro del Grupo Norte? La justicia, la libertad y la democracia social. Lo demostraron al preocuparse en la educación del pueblo, donde pudieron cultivar los valores. No olvidemos que fueron personas fraternas, ya que transmitían el conocimiento de diversos temas. El Grupo Norte compartieron momentos de alegrías y también de tristezas. Ellos eran generosos. Cuando injustamente se culpó a César Vallejo por sus acontecimientos de Santiago de Chuco, Antenor Orrego fue uno de sus amigos incondicional. Lo refugió en su casa de campo y hasta en ese lugar sus amigos acudían para sus reuniones. Ya en la cárcel, los primeros en visitarlo fueron Orrego y sus amigos. Esa relación de hermandad se mantuvo hasta el final de sus días, aún estando lejos de Trujillo. Su trato de ellos era constante hasta el final, y con el paso del tiempo su fraternidad se mantuvo indemne. El lazo que tenía el Grupo Norte fue muy afectiva. Muchos del Grupo Norte fueron perseguidos. El Grupo Norte formó parte de un movimiento vanguardista que buscaba una forma de expresión. Su principal objetivo era resolver los problemas económicos y sociales. Sus reuniones eran para tratar temas de controversia. Ese grupo será y seguirá siendo el más importante en el Perú, ya que actualmente las personas buscan manifestar sus opiniones a través de la literatura, el arte y la política.